Excelente. Bueno, pues muy buenas noches a todas y a todos en sus casas, en sus oficinas, donde sea que nos estén viendo. El día de hoy, en nuestro foro de inspiración, vamos a analizar el documental Hill. Tenemos dos grandísimas invitadas, el cual me siento muy honrado de haber podido compaginar la agenda de ambas. La doctora Estefanía Lobato, médica homeópata, y Alejandra Frese, que es terapeuta sistémica y maestra en constelaciones familiares, además de una lista interminable de temas a los que también se dedica, pero me lo mandaste en su momento, Ale, y la verdad es que no lo tengo aquí en la mano, pero ahorita ya nos platicarás un poquito de ti, también Fanny. Gracias. Muchas gracias, Fanny. Muchas gracias, Ale. Gracias. Bueno, y arrancamos este documental que explica cómo el cuerpo humano se autosana a través de la mente y los pensamientos. Esta cinta hace un viaje a través de testimonios, entrevistas y experiencias de líderes espirituales, médicos y personas con dolor crónico que revelan la poderosa conexión entre la psique humana y la salud. Comienza el documental con el testimonio de varias personas, entre ellos esta mujer, contando los diagnósticos de sus enfermedades: lupus, fibromialgia, esclerosis múltiple, migrañas, dolores estomacales crónicos, cáncer. Después un sanador les explica que lo que están por experimentar está basado en la confianza, ya que los sanadores y la medicina mente-cuerpo no suelen considerarse normales, pero en realidad lo que no es normal es que haya tanta gente hoy en día enferma. ¿Acaso la comida, el medio ambiente y el agua son tan tóxicos que es inevitable enfermarse? No, no es solo que una enfermedad comience en la mente, es que en realidad todo comienza en la mente. ¿Cuánto podemos influenciar en nuestro cuerpo o el cuerpo de nuestros seres queridos con la sanación mental? Inclusive, ¿qué tanto impacto podemos crear en la humanidad con este poder? El doctor Joe Dispenza, investigador y escritor, comenta que él practicaba triatlón y en la parte donde estaba en la bicicleta, una camioneta lo atropelló y lo mandó disparados lejos, le reventó 6 vértebras que se le comprimieron y el pronóstico es que no volvería a caminar. Su pensamiento fue: el poder que creó el cuerpo cura el cuerpo. Así que decidió ponerse en contacto con esta inteligencia que era capaz día con día de hacer que su cuerpo funcionara. Comenzó en su mente reconstruyendo su columna vertebral en un proceso que duró semanas y que además estuvo invadido por momentos muy oscuros. Después de 6 semanas comenzó el cambio en sus funciones motoras y en 10 volvió a caminar. En 12 estaba entrenando, estaba regresando al entrenamiento. Y así fue como tomó la decisión de dedicar su vida a estudiar y a enseñar la relación entre el cuerpo y la mente. Y aquí es donde comienzo con la primera pregunta poderosa para mi panel de expertas. En tu experiencia, ¿puede la mente curar el cuerpo? ¿Qué límite de sanación existe? Empezamos contigo, Fanny. Claro, ¿Qué opinas? pues mira, pues si yo fuera una médica tradicional, te diría que no y que sí hay un límite, pero no lo soy. Y bueno, a través de todo esto que he estudiado, que he vivido yo misma y que he visto en mis pacientes, pues sí, la mente puede curar al cuerpo y creo que hasta el día de hoy te puedo decir que no hay un límite. No hay un límite porque también la mente es ilimitada, o sea, como también lo es, pues tú sabes, ¿no? El universo, la energía, todo eso en lo que vibramos nosotros como seres humanos. Entonces, sí me atrevo a decir que se puede y que no existe un límite para la sanación. Ale, cuéntanos, en tu experiencia, ¿puede la mente curar el cuerpo? ¿Y qué límite para ti crees que tiene de sanación? Pues no hay ningún límite. Primero, gracias por invitarme. Te voy a compartir algo. En mis 8 años como terapeuta, obviamente he ido integrando varias dinámicas o varias cosas y me doy cuenta que no solo somos el tema cuerpo, ¿no? No somos cuerpo, no somos mente, somos emoción también y hay la parte espiritual. Entonces hay una cosa súper importante. Cuando la parte espiritual,
que somos seres espirituales viviendo esta experiencia terrenal y no somos seres terrenales tratando de buscar la espiritualidad, es al revés, es cuando nos empezamos a desconectar y es cuando nuestras emociones empiezan a verse desequilibradas y entonces nuestra mente nos juega todo este tema de trucos y de juegos que menciona en el documental y es cuando en el cuerpo físico es cuando empieza a manifestarse de alguna forma, ¿no? Me encantó el ejemplo de Joe Dispenza. Tú sabes, o bueno, yo creo que sí, mucha gente lo sabe, una de las personas y de las primeras precursoras fue Louise Hay, con su libro maravilloso y su gran aportación al mundo de Tú puedes sanar tu vida, en donde ella también menciona que tiene cáncer etapa 4 y cómo ella se sanó, ¿no? Entonces, no hay ninguna limitación, nada más es como hacer conciencia que no solo somos cuerpos y también somos mente, emoción y sobre todo somos parte de uno y de la unidad y del universo. Eso sería lo que yo te podría decir. Y fíjense que además quiero añadir algo más a lo que ustedes acaban de comentar. Definitivamente la mente no tiene ningún límite, como dicen, no solamente es la mente, es el espíritu, es esta conexión con el universo, son muchas cosas, ¿no? El problema es que hoy en día, qué complicado es para las personas con tanto ajetreo y con tantos métodos con los que te conectas con el mundo, entre ellos el celular, la computadora, el iPad. Entonces, esa excesiva cantidad de tráfico mental que recibes, de repente ha logrado, y yo lo he visto personalmente, que te desconectas un poquito con lo que es tanto tu cuerpo, tu mente, como tu espíritu. Creo que las personas relacionan mucho este tema de la sanación con los deportistas y con la gente enferma, como en el documental, alguien con cáncer. Pero creo que se olvidan que en realidad, y lo veremos más adelante, no se trata solamente de un tema de sanación corporal, sino que antes de llegar a cualquier tipo de sanación corporal tienes que llegar a una sanación del espíritu, de la mente, de la conciencia, ¿no? Y por eso, como la conciencia humana, como la mente, no tiene un límite, porque podemos procesar millones de pensamientos por segundo, entonces tenemos asimismo la capacidad de curar a esa velocidad. No sé si quieran añadir algo más ustedes dos antes de que continuemos. No, yo no. Ok, bueno, quisiera saludar a Lorena Marcel, a Lourdes Espinosa, a Vane Ramos, a mi esposa, que está muy emocionada, dice que emoción, es jueves de sanación, me encanta la frase, jueves de sanación. Saludos a Carlos Antonio Sores Rodríguez, a Moisés Merino, que nos ve desde Estados Unidos, la consentida Santa Fe, Roberto Brown, y las personas que se están conectando, cada uno desde cada una de las cuentas de ustedes. Así es que continuamos. Cada persona es arquitecto de su propia cura y de su propio destino. En el documental, Elizabeth platica de cómo ella siempre había llevado una vida sana, comiendo bien, haciendo ejercicio, practicando yoga, pero algo en su cuerpo no estaba bien. Tenía dolores de cabeza, náuseas. Por otro lado, su vida personal no marchaba tan bien, tenía problemas familiares, personales, etcétera. Los doctores le hacían estudios y le decían que estaba bien, hasta que uno de ellos le detectó cáncer de colon e hígado en etapa 4, la etapa fatal. La doctora Joan Boriesco, especialista en neurología e inmunología, afirma que el 90% de las enfermedades son causadas por el estrés físico, químico o emocional. Hemos perdido nuestro instinto de supervivencia, el que nos obligaba a utilizar al máximo nuestras capacidades mentales y físicas. La medicina que deriva de la física newtoniana ve al cuerpo como un artefacto físico, y si algo no funciona es porque algo en esa máquina no está bien. Luego, a partir de 1925, surgió la física cuántica, con lo cual se comprendió que en realidad somos energía, esta fuerza invisible que controla todo y que lo es todo, el pensamiento, la energía invisible de la mente que moldea nuestro cuerpo y nuestra relación con el universo. Conocemos la historia de Anita Moorjani,
con linfoma avanzado y tumores esparcidos por todo el cuerpo, que al entrar en coma, tuvo la visión de su relación con su padre en el pasado y cómo lo que le enfermaba era este miedo y resentimiento. Al despertar del coma y después de 5 semanas, no había rastros del cáncer. Ella es un claro ejemplo de cómo cambiar la percepción de la vida, de verla a través del amor en lugar del miedo, puede reprogramar y curar su cuerpo. Pero, ¿es acaso esto algo al azar? ¿O se puede estudiar este fenómeno de la mente y poder enseñar a curarse a otras personas? Kelly Turner, investigadora y con un doctorado, ha estudiado a más de 1,500 personas en remisión, encontrando 75 factores que han ayudado a su mejoría, de los cuales los más comunes son cambiar radicalmente la dieta, es un tema físico, tomar control de su salud, utilizar hierbas y suplementos, que también es un tema físico, seguir tu intuición, liberar emociones oprimidas, incrementar las emociones positivas, aceptar el apoyo social, profundizar tu conexión espiritual, tener una fuerte razón para vivir. Y entonces comprendemos que utilizar un enfoque holístico puede o es la solución a la mayoría de nuestras enfermedades. Y entonces aquí es donde entramos en nuestra segunda pregunta poderosa. ¿Puede la medicina holística y el control de la mente curar a la gente? Platícanos, Fanny, ¿tú qué opinas? Claro, Cristian. Pues mira, yo creo que sí, o sea, que sí se puede y que también, porque la medicina holística es muy amplia. O sea, yo te voy a compartir que para mí fue básico el tema que yo estudiara medicina y que poco a poco fuera preparándome en otros temas, pues de medicina alternativa holística, ¿no? Para comprender que al final, pues no nada más somos un cuerpo, una mente o emociones, sino que hay muchas cosas más atrás. O sea, ya ahí nos podríamos meter hasta incluso en temas de pues nuestro sistema, que eso la experta es Ale, o incluso hasta predisposiciones genéticas, ¿no? Que ahorita el ADN se ha estudiado muchísimo, pero no se ha logrado como físicamente abarcar esa parte de qué tanto influencia pues como el tema familiar o el tema entorno, ¿no? Que también aquí hay una medicina que habla mucho de eso, que es la epigenética, ¿no? Que habla de nuestro entorno, de nuestros ancestros y de toda nuestra permanencia aquí en la Tierra, qué es lo que ha pasado y por qué nuestro ADN a lo mejor no trabaja como debería en algún momento. Y el control de la mente, pues claro que se puede, o sea, digo, hemos visto muchos casos de gente que de repente regresa casi de la muerte o de gente que le dicen no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro y lo logra, o hasta incluso mover un miembro cuando es casi imposible que lo mueva. Digo, son como que esos casos y claro que yo creo que se puede curar, porque aparte tenemos todos los códigos en nuestro ADN para poder hacer que nuestras células puedan trabajar de una forma más sana y hasta incluso podemos tener como impulsos externos, como en el caso que yo conozco muy, muy bien es la homeopatía, que simplemente son impulsos desde cierta forma o desde cierta parte para poder hacer que tu cuerpo se mueva, que tus células se sanen, que logres dejar de producir o empezar a producir o curar o incluso hasta moverte de cierta tendencia a enfermarte de ciertas cosas. Entonces, y eso va mucho, bueno, a la parte física, pero también la homeopatía llega muy profundo, o sea, emociones, mente, espíritu, etcétera. Entonces, pues yo te podría decir que sí se puede. Ale, ¿tú qué opinas? ¿Puede la medicina holística y el control de la mente curar a la gente? Sí, estoy 100% convencida de eso. Sin embargo, hay una variante. Número uno, tienes que creerlo. Para crearlo, tienes que creerlo. Eso es uno. Dos, tienes que trabajar muy profundamente con tus miedos, resistencias y bloqueos ante el proceso. Tienes que sentir esa conexión, ¿no? De que hablábamos anteriormente, cuerpo, mente, alma, espíritu, emoción. Eh, y cuando hay un desajuste, tienes que aprender a escucharte. Yo creo que la autoobservación es el primer paso. El segundo paso para mí sería que esta carga genética de lo que habla Fanny, etcétera, bueno, pues todos tenemos una historia, ¿no? Nuestros papás venimos, el 50% es la madre, el 50% es el padre, ¿no?
Y de ahí, bueno, pues échale, ¿no? El 25 son nuestros 4 abuelos y nuestros ancestros y de ahí nuestros bisabuelos. Es un tema súper profundo, es un tema que a mí me apasiona, pero independientemente de eso, sí creo que se puede sanar y cuando dejas de resistirte, cuando empiezas en este proceso de rendición y decir, algo no está bien, y quiero intentarlo de manera diferente. Entonces es cuando te das cuenta de tu fuerza interior. Y cuando te das cuenta de tu fuerza interior es en cuando empieza el primer proceso de sanación. Entonces, pues me parece fascinante, ¿no? Porque todos somos parte de ese espíritu y parte de esa unidad. Hay algo que yo quisiera decir posteriormente de Chopra, no sé si es ahorita lo correcto o no, pero si no me espero un poquito. Y bueno, pues ahí respondería, ¿no? Sí, siempre y cuando tú quieras y tú lo creas, básicamente. Qué interesante este enfoque que nos comparten ambas, porque sí, en efecto, la medicina holística, que es justamente la práctica que imparten las dos, muchas veces ha tenido este tabú, ¿no? De que son temas más esotéricos, temas más de ocultismo, y la gente, digo, yo entiendo, es un tema un poquito de ignorancia, porque la gente no conoce. Yo mismo me confieso que alguna vez fui ignorante del tema y porque no comprendía, por un lado, el trabajo que mujeres como ustedes hacen, que personas como ustedes hacen, y no lo quería comprender, que es lo que dices tú, Ale, ¿no? O sea, me negaba, no quería comprenderlo. Y así como yo, hay muchísimas personas, creo que, y algo que acabamos de comentar, es a través del amor, ¿no? Es a través del amor que muchas veces comienza tu proceso de comprensión, de entendimiento. En mi caso, fue el amor de pareja. O sea, mi esposa fue la que me fue colocando en el camino. Lo chistoso es que yo comprendía el poder de la mente, porque para lo que yo hago en el tema deportivo, o sea, obviamente lo ponía en práctica, obviamente yo era un vivo ejemplo de ello. No solamente en el tema deportivo, pruebas que he tenido en la vida, alguna vez algún accidente donde no podía yo caminar y, bueno, varios temas que la vida me puso un no médico, un no, no vas a caminar, no vas a ver, no vas a muchas cosas, y a la mera hora fue un sí. Y en ese momento yo trataba de adjudicárselo, sí, a lo mejor a un tema de Dios, un tema religioso, pero siempre había en mí esta incógnita, ¿no? No comprendía, no acababa de comprender el origen. Y fue a base del amor, de la comprensión de pareja, que mi esposa me empezó a acercar a todo esto que ustedes practican hoy en día. Y entonces, muchas incógnitas se empezaron a revelar para mí. Y lo comento porque sí me gustaría invitar a las personas a que se dieran la oportunidad de acudir con personas como Fanny, como Ale, que se den la oportunidad verdaderamente, por lo menos una vez en su vida, y bueno, yo les aseguro que si lo hacen una vez en su vida, van a repetirlo varias veces, de permitirse esta apertura. Yo ni siquiera le quiero pensar que es la mente. Yo creo que la mente es muy, muy superficial. Creo que va más allá de la mente. Va más allá y es un tema así definitivamente espiritual. Es un tema definitivamente con una conexión absoluta con el universo y que en algún punto empiezas a potencializar tus capacidades, sí para sanarte, pero también para entenderte, que es lo que decías tú, Ale, para empezar a entenderte. Y cuando te entiendes tus capacidades, entiendes tus habilidades, entiendes, nunca vas a comprender el para qué o por qué estás en este mundo, pero vas a empezar a comprender el cómo lo vas a ir lidiando. Digo, esa es mi intervención. Si ustedes quieren añadir algo más, por favor, adelante, que para nosotros es un honor. No, yo no. Yo sí quiero decir algo. Cuando empiezas a entenderte, entras en un proceso efectivamente de amor, ¿no? Y el documental lo habla mucho, ¿no? Que el primer paso es el perdón. Pero creemos que el perdón viene de los demás y el perdón es siempre hacia uno mismo. El perdón viene siempre desde dentro. Y eso es súper importante, tratarnos con amor y con compasión, ¿no?
porque podemos tener ciertas tendencias, ¿no? O ciertos patrones familiares, o fuimos criados de alguna manera. Y yo siempre le digo a mis pacientes dos cosas importantes, o sea, hay que aprender, y más en esta sociedad y en esta idiosincrasia, y yo amo México, pero es aprender a decir no y establecer límites sanos. Esa, para mí, es la base, o sea, punto número 1 de terapia. Y no nos enseñan. Y el segundo paso también sería importantísimo decir, bueno, deja de creer que eres la víctima y de que te pasaron todas estas situaciones terribles y está perfecto que te hayan pasado. Después vas a encontrarle sentido a la conciencia, ¿no? Yo creo que Fanny está completamente de acuerdo conmigo. Y bueno, dejar de hacerte responsable, ¿no? Desaprender lo aprendido. Es súper importante eso, decir, esto sí me sirve, esto ya no, gracias, tomo esto y lo demás lo dejo a un lado, ¿no? Es soltar ese bagaje emocional, conductual que hemos aprendido, reproducido a través de muchísimas tiempo, décadas, etcétera, ¿no? Eso quisiera yo decir. Gracias, Ale. Quiero aprovechar para leer algunos mensajes. Dice Vane, no son problemas, son límites que nos ponemos los seres humanos. Gracias, Vane. Saludos a Elena Ríos, a Luanda Ponce de León, a Daniela Berea, hola Dani, a Lorena Marcel, que dice muy interesante. También saludos a Osito Cariñosito, no sé quién sea, pero saludos a Osito Cariñosito. Lorena Marcel dice saludos desde Las Vegas, y eso es lo que me encanta de las redes sociales. Tenemos la oportunidad de que nos vean desde cualquier parte del mundo, y la comunidad migrante y la comunidad paisana que nos ve desde Estados Unidos es muy grande, lo cual yo agradezco de veras con todo cariño que nos sintonicen y que además puedan darse la oportunidad de ver este contenido puramente mexicano allá en Estados Unidos. Saludos hasta Las Vegas. Saludos a Jaciel Escobar, a José Luis Herrera, a Pablo Balmes, a Oli Ramos, Carlos Ramírez Piego, Fernanda Gómez Urdabay, a Paco Macal, Carmen Gil Herrera, Camencho Quiroz Hernández, Anabel Escamilla, Cleopatro, Concepción Díaz, Santiago Coeto. Santi Coeto nos dice excelente tema, un abrazo a todos, abrazo Santi, a Alberto Barojas y a toda la gente que se está conectando en este momento. Así es que continuemos. La alimentación tiene la capacidad de curarnos, pero la mente juega el papel más fundamental en este proceso. Prueba de ello es el efecto placebo. Querer altera la biología. Programar el cerebro para que pueda crear su propia farmacia interna y procesos necesarios para iniciar la regeneración. Y si es así, con el pensamiento positivo, ¿qué pasa con el pensamiento negativo? Ese es capaz de crear enfermedades, entonces. Se debe ir al doctor, pero no entregarle toda la responsabilidad de tu salud. Está bien comprender el diagnóstico, pero no el pronóstico. Sin embargo, todo este cambio es un salto de fe que comienza por uno mismo. Hablemos entonces de ramas como la psicología espiritual y de gente como Diane Porsche, quien ayudó a una paciente que iba a aprender a lidiar con su propia muerte y mejor aprendió a evitarla y a sobrevivir. La percepción es una interpretación. La mente interpreta el ambiente. Si cambio mi percepción y mi mente, cambio mi convicción sobre la vida y entonces controlar mi propia actividad genética. No soy víctima de mi herencia genética, sino el amo de ella. La mente está conformada por la mente consciente y la subconsciente, es decir, la parte creativa y la parte automática. Somos esponjas que absorbemos en el subconsciente lo que pasa a nuestro alrededor y principalmente el comportamiento de los que nos rodean. Si nos quedamos en el miedo y la resistencia, no solo desperdiciamos la energía con la que nos podríamos curar, sino que nos cerramos a la información y a las posibilidades. En la cultura hindú, por ejemplo, se habla del proceso en el cual las enfermedades se manifiestan. Y hay 6 etapas. Acumulación excesiva de algún elemento, agravación del elemento, propagación, localización en algún lugar del cuerpo, un punto débil, luego se manifiesta y por último se diversifica y se convierte en una enfermedad. La noción de que un bloque emocional deriva en un bloqueo físico, entonces la solución es liberarlo a través de lo que sea que te funcione.
Y qué mejor que liberar a través de el perdón. Y aquí es donde comenzamos con la siguiente pregunta poderosa. ¿Qué poder tiene el acto del perdón en uno mismo y en los demás? Platícanos, Fanny, ¿qué poder tiene? Pues yo creo que es el poder, uno de los poderes más grandes que tenemos como humanos, hablando de nuestra experiencia en esta tierra, porque a través del perdón, que yo sí creo que el perdón, como mencionaba Ale, es algo hacia ti mismo o hacia ti misma por haber permitido, por haber llegado hasta o por haber generado ciertas cosas. Y en el momento en el que tú te perdonas a ti, obviamente liberas al otro de esa situación o al otro, que también puede ser alguna causa intangible, ¿no? Y entonces ahí empiezas como a querer vivir de una forma más sana, más sabia y más amorosa, no siendo tan dura contigo misma o contigo mismo y no autojuzgándote tanto, que también eso es algo que yo creo que nos hace generar ciertas situaciones que nos pueden enfermar. Digo, yo sé, hay mucha gente que es, bueno, no sé, es muy rígida, ¿no? En su alimentación o en el ejercicio o en su vida, ¿no? Profesionalmente, familiarmente, y siempre están como con este autojuicio o esta culpa, ¿no? O incluso hasta como decir nunca es suficiente. Entonces, en el momento en el que tú te das cuenta que a lo mejor estás como traspolando todo esto a todas las áreas de tu vida y algo en ti, puede ser en tu cuerpo, ¿no? O en una situación en tu día a día, te empieza como que a sacar ese foquito rojo. ¿Qué pasa? Pues es porque algo no está bien. Entonces, cuando tú empiezas a analizar como esas situaciones y te das cuenta que al final eres tú con quien estás enojada o enojado, o eres tú a quien le estás reclamando, o estás culpando, o estás reprimiendo. Entonces, en ese momento, te perdonas por haber sido a lo mejor ese verdugo, o a lo mejor también esa persona que puso a los demás antes que a ti mismo o a ti misma, y sanas. O sea, creo que el perdón tiene mucho, mucho de fondo y es una energía, yo te lo puedo decir que he vivido varios procesos muy duros en los que he tenido que perdonarme a mí misma y ha sido muy fuerte al grado de sentir como algo que nunca había sentido antes y sentirme muy distinta y hasta incluso como con otra perspectiva de la misma situación, ¿no? Que yo sí creo que cada cosa, cada situación o cada cosa que puede influir en nuestro entorno, nuestra vida, nuestro camino, es perfecto, tiene que estar ahí para enseñarnos algo. Muchas gracias, Fanny. ¿Sí? Muchas gracias por compartirnos esto. Platícanos, Ale, para ti, ¿qué poder tiene el acto del perdón, tanto en ti como en las demás personas? Bueno, pues el poder del perdón lo es todo, ¿no? Es como la última etapa en donde evolucionas tu conciencia. Es a donde puedes ir caminando en esta o subir un escalón, ¿no? Es tan importante como la gratitud de la experiencia misma. Y yo diría que el signo supremo, además del perdón y la gratitud, es la bondad. Cuando tú ya practicas la bondad, entonces ya estás en un nivel de conciencia, no diría más elevado, simplemente estás consciente, ¿no? Estás aquí y ahora. Y eso es lo que se trata de hacer, vivir en el aquí y en el ahora, ¿no? Como decía Fanny, nos exigimos tanto porque en el pasado nos crea mucha frustración el pudiera, hubiera hecho, ¿no? Y el futuro nos crea muchísima incertidumbre. Y esa incertidumbre es con la que tenemos que aprender a vivir y con la que tenemos que aprender a estar, ¿no? Entonces, tú hablabas de los hindús. Bueno, no sé si lo sabes, yo soy una fanática de India. He vivido en India 2 veces a lo largo de mi vida. Y ahora esto que decías de Chopra, decía, bueno, hay 5 pasos, ¿no? Yo tomé el curso de salud perfecta en el centro Chopra, tuve la oportunidad de hacerlo, y decía, bueno, hay 5 pasos para una salud perfecta. ¿Cuáles son los 5 pasos? Dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, meditación y controlar emociones. Ya lo hablaremos, o sea, lo englobé muy rápido, ¿no? Y pareciera tan fácil, pero hacerlo en tu día a día y vivirlo en el aquí, en el ahora y decir, como Fanny dijo, es que hay gente súper rígida en el ejercicio que no puedo comer esto porque entonces me salgo del límite, porque no sé qué tal.
también darte este chance de experimentar cosas, aunque se salgan de tus estructuras, creo que es sumamente importante, ¿no? Híjole, qué interesante está lo que comentan ustedes dos, porque cómo de un tema como el perdón nos vamos a otras ramas, lo cual demuestra que el perdón es muchas veces la base o una de las bases sobre las cuales se fundamenta el comportamiento humano, ¿no? Porque realmente qué difícil, ¿no? Qué difícil es perdonar. O sea, y no lo digo solamente por experiencia propia, creo que cuando me ha tocado dar sesiones de coaching a las personas, te das cuenta que el trasfondo de la gran parte y la gran mayoría de sus problemas es el perdón o la falta del perdón, o muchas veces la confusión que tienen ellos, donde piensan que perdonar todo lo que pasa en su vida es bondad, cuando en realidad es que están permitiendo que todo les afecte, ¿no? O sea, están dejándose invadir por todo, ¿no? Entonces, yo creo que el acto del perdón tiene una fuerza en uno mismo, definitivamente, y yo creo que pretender que tu perdón tenga un poder en alguien más es muy egoísta. Es decir, estoy convencido de que uno no tiene la capacidad ni la facultad de regalarle el perdón a alguien más, de darle el perdón a alguien más, porque me parece que eso significaría que tienes el control absoluto de esa persona, de su destino. Y no es así. Creo que el único destino del cual tenemos control, por lo menos de manera inmediata y por lo menos con respecto al perdón, es de uno. Pero insisto y vuelvo al tema, qué complicado es el tema del perdón, porque la gente muchas veces, y seguramente a ustedes les ha tocado que les han dicho, es que yo ya perdoné, pero eso no significa que vaya yo a olvidar. Sí. No, seguramente, ¿a poco no, Fanny? ¿A poco no, Ale? Les ha tocado un montón ese comentario, ¿a poco no? O Sí, sea, sí. es típico, ¿no? Yo, no me pidas que perdone. Bueno, es que yo ya perdoné desde hace años, pero eso no soy tonta, no soy tonto, no voy a olvidar. Oye, eso Y, suena como a canción Sí. de José Alfredo Jiménez, ¿no? Es que sí, sí, es como querer seguir como teniendo una razón para ser víctima y pues no, como para seguir castigándote o castigando al otro, cuando en realidad esa energía que estás invirtiendo en ese pequeñito rencor, por así decirlo, es desgastante y aparte te quita la atención y esa energía que puedes ocupar para algo mucho mejor que estar ahí pensando en lo mismo y lo mismo. Digo, yo así lo veo. No, y sí, porque fíjate, acabas de tocar un tema muy importante, el tema, la relación entre el perdón o la ausencia del perdón y la energía. Justamente hace un par de días se lo platicaba a uno de mis hijos, al mayor, esta relación tan importante para el deportista. Digo, voy a poner el ejemplo del deportista, pero queda claro que es algo que aplica para cualquier persona, ¿no? Pero en este ejemplo muy burdo al parecer, pero no lo es el deportista necesita utilizar más allá del 100% de sus capacidades para no solamente rendir durante el entrenamiento, sino durante la prueba final, ¿no? En algún momento, la prueba que sea. Si tú tienes tu pensamiento, tu energía más bien dividida en un pensamiento asertivo, enfocado en lo que estás haciendo, enfocado en no sé, lo que sea, ¿no? Incestar, meter un gol, nadar, lo que sea, ¿no? Correr, completar la milla, lo que sea. Y siempre viendo en positivo, entonces tu energía se empieza a revolucionar y es como este carrito, ¿se acuerdan de este carrito de fricción? Que uno entre más le daba, más fricción tenía y más energía iba cargando, ¿no? Sin embargo, cuando tú pones esta parte del no perdón, el rencor, el mal recuerdo, el victimismo, el no querer salir adelante, cansa, definitivamente cansa. O sea, yo mismo lo he puesto en práctica a propósito porque tenía yo esa teoría de que, o sea, dicen, el que se enoja pierde, ¿no?
Yo dije, bueno, lo quiero comprobar porque qué tal si no es cierto, ¿no? ¿Qué tal si me enojo y a lo mejor en lugar de perder gano? Y no, sí pierdes. Te cansas más, te drenas, es la palabra, se drena tu energía cuando te cansas por el pasado, cuando no puedes dejar ir algo. Y lo más increíble, y algo que yo le comentaba a mi hijo y que creo que es fundamental que podamos platicarlo con nuestros hijos, con sobrinos, o sea, con los más pequeños, es que, ustedes lo dijeron, no podemos permitir que nuestra energía, que al parecer en efecto es infinita, pero también es limitada. Esta energía que se limita a 24 horas, que se limita a nuestra existencia, no podemos permitir que esa energía que está encapsulada en nuestro cuerpo la estemos dejando escapar para odiar a alguien, para pensar en cómo vengarnos de alguien. Lo que decías, Ale, debí de haber hecho esto, cómo no le dije, cómo no hice, cómo... Y entonces te das cuenta que la razón por la cual seguramente en alguna parte de tu vida, vamos a ponerla deportiva, no diste o no pudiste dar el máximo, es porque estabas en un punto ciclado, en un bucle donde no querías salir y no saliste a tiempo para poder lograr tu prueba, ¿no? Digo, no sé si quieren ustedes opinar algo, contribuir algo más. Yo No, quiero yo no. decir, yo quiero decir algo. Tienes Dime. razón, el 80% de tu energía vital, de tu ki, es un tema emocional. Como están tus emociones, es el 80% de tu energía. Y quiero comentar algo brevemente. Hay un tema de un paciente que ahorita se me vino a la mente, él es corredor. Corredor de 18 años, una beca en a donde estudiamos tú y yo, Cris, y de repente hacía sus carreras y iba a llegar y se lastimaba y se lastimaba y se lastimaba la pierna. Entonces, cuando le encontré, que es sumamente importante el diagnóstico, me dirá la doctora, porque ella sí es doctora, yo soy terapeuta, que el 70% de la sanación, o yo creo que el 70%, yo podría decirlo así de alto, viene del diagnóstico. Cuando tú sabes diagnosticar, bueno, ya sabes si seguir o no, pero en el diagnóstico está la respuesta de todo, desde mi Sí, punto de vista, o de 2/3 partes del proceso de sanación, ¿no, Fanny? sí, claro, Entonces, claro. este chavo se lastimaba y se lastimaba, entonces le dije, a ver, vamos a ver con el tema de las piernas, echamos un brinquito para atrás, vimos su sistema familiar, etcétera, lo sanamos, y curiosamente tiene que ver algo con los chakras, que son nuestras, me encantó la definición que acabo de escuchar ahora, digo, me la sé de memoria, pero los chakras son las ruedas de energía de la vida en el cuerpo, ¿no? Y entonces me encantó eso. Y cuando empezamos a trabajar eso, ¿tú crees? Le dije, vas a hacer esto, esto, esto y esto. Y entonces empezamos a sanar y desvinculamos. Y cuando sucedió eso, Cris, pasó algo increíble. Estaba yo de viaje y me habla y me dice, Ale, acabo de anotar la mejor marca que no había anotado en un año. ¿Y qué crees? No me lastimé. Entonces fue increíble porque es lo que tú estás diciendo, o sea, hasta un deportista cuando no tiene el tema emocional resuelto, todo lo traspola y toda su energía, entonces ya puede liberar ese espacio y enfocarse a lo que sí quiere y a lo que sí es. Eso sería ya lo que diría yo. No, y yo, inclusive, Fanny, ibas a comentar algo, adelante, adelante. Sí, bueno, aquí también hay algo que me está brincando mucho desde hace rato de lo que decía Chopra y fue algo que a mí me encantó porque yo siempre he dicho eso, o sea, puedes escuchar el diagnóstico, puedes ver tus estudios, te los puedo, bueno, yo no se los explico, les digo y todo y cómo comen y bla, 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 pero no les puedo decir, bueno, como tienes, no sé, hígado graso grado 2, tienes tanto tiempo para que te dé cirrosis o fibrosis o te mueras, ¿no? No, o sea, él decía, no se casen con el pronóstico y eso es algo increíble y para mí fue como de wow, porque yo siempre digo, depende muchísimo de tú como médico o médica abordes a tu paciente y le digas, tienes tal, pero no pasa nada, vas a estar bien y vamos a hacer todo lo que se pueda para ver hasta qué punto podemos curarte, ayudarte, buscamos las herramientas que necesitemos y vamos a ver cómo va funcionando. Porque si tú a ese paciente que viene contigo para que lo ayudes, para que lo cures, para que lo sanes, y le dices, híjole, no, pues, ¿sabes qué? No, pues no hay forma de curarte, o sea, te voy a dar esto, te voy a hacer esto, pero pues está difícil.
O sea, le derrumbas a esa persona toda esa, como esa confianza o esa capacidad, o a lo mejor hasta el potencial de poder autosanarse. Me queda claro que, y en ese aspecto tiene mucho que ver con este tema de no te cases con el pronóstico, porque no sabemos qué capacidad tiene esa persona de poder sanarse. Y eso es algo que a mí me encanta. Y también, pues, como decía Ale, ¿no? O sea, conlleva como, pues, o sea, mucho trabajo también emocional, porque sí, tiene razón, el 70% tiene mucho que ver con las emociones y pues también ya de ahí cuando tú las resuelves, pues las puedes curar. Entonces te curas automáticamente. ¿Qué diferente sería, ¿no? El sistema de Sí. salud, no nada más público, sino privado, si de una manera obligatoria tú tuvieras que ir al médico, pero Ujú, también a terapia, ¿no? O sea, sí. o sea, el día que comprenda el sistema de salud y el día que comprendamos todos nosotros que cuando te enfermas de algo y crees que tienes la necesidad de ir al doctor, automáticamente tendríamos que decir, voy al doctor, voy al médico, pero también voy a mi terapeuta. O sea, Ujú, a fuerza. Es como sí. cuando te piden tus análisis clínicos, ¿no? O sea, no te puedo revisar si no hay análisis, así igual, ¿no? O sea, Sí, lo si no mismo. vas a la terapeuta, no hay avance. Pero que además, entre ambas ramas, te apoyaran, ¿no? Porque siento que a veces hay este recelo, ¿no? Entre la medicina tradicional y la medicina holística, o sea, Sí. siempre hay este. Yo mismo les puedo decir, a mí me ha tocado infinidad de veces que me ha tocado vivir con personas, con doctores, muy buenos doctores, pero en el Ujú. momento, fíjate que en terapia vi esto, así, no, eso no sirve de nada, ¿no? A ver, o sea, qué lástima porque querer encasillar al cuerpo humano, como decía el documental, como si fuera una máquina que se descompone y que Sí. simplemente hay que cambiarle la refacción. Ujú. Entonces, me parece absurdo, porque entonces estamos ignorando, yo creo que el 90% o más del 90% de lo que somos realmente, que es una mente, somos un espíritu, ¿no? Sí. Es que Chopra Eh, es un apasionado, ¿no? Digo, Chopra, tú sabes que él es médico, igual que Fanny, ¿no? Y entonces me encanta su historia porque dice, yo me fui a Estados Unidos con mi esposa, creo que se llama Rita, y dice, tenía $108, ¿no? Que son las cuentas como del Rosario Hindú. Y así llegó, ¿no? Y bueno, trabajó como médico hasta ser director del MD de un hospital en Boston, ¿no? En Massachusetts, y luego se mueve a California. Pero él yo te podría decir que está obsesionado, es un obsesivo en, en, en demostrar que el cuerpo y el espíritu están conectados. Cuando no hay conexión es cuando no puede haber una sanación integral. Eso es lo que estás diciendo. Entonces, y hay otra parte del documental que es muy buena y que yo también lo he dicho siempre. A ver, si te sientes mal y ya estás así, o sea, tampoco vas a estar con el brazo torcido o con la pata chueca, pues se tiene que tratar de manera física, ¿no? Es Claro. maravilloso también hacer eso. Pero encontrar la raíz, porque si tú no encuentras la raíz de la emoción que causa esa enfermedad, entonces no hay una sanación integral. sí, Punto. claro, o sea, hay que tener una balanza, ¿no? Hay que comprender cuándo se trata meramente de un tema físico, como dice el doctor, a ver, cuando se trata de traumas, o sea, me rompí la pierna, Exacto. o sea, no puedes decir quiero arreglarme con terapia porque te rompiste la pierna. O sea, Claro, sí. a lo mejor sí, tu accidente tuvo algo que ver porque te distrajiste. A mí me pasó eso cuando yo me reventé en la bicicleta y me reventé a la columna. La razón por la cual perdí el enfoque es porque estaba yo totalmente metido en mí mismo. Mi ego era tan grande, tan gigante, que me hizo ciego, tan ciego que no me permitió ver mi camino y me estrellé. Pero ok, pero eso no se le iba yo a decir a la gente de Betania que me estaba curando. O sea, cuando yo desperté y me estaban operando, no le iba a decir alto todo, nadie me toque, fue por el ego. O sea, porque no hay pastilla para el ego, ¿no? Entonces pero creo que sí, definitivamente el proceso, aún en un accidente, el proceso de sanación
tiene que ir acompañado con esta parte médica y esta parte de la sanación de la terapia, definitivamente. Exacto. No, y otra cosa, Cris, que yo quería agregar o que ahorita se me vino a la mente es que cualquier proceso de enfermedad, si lo queremos ver así, o de incapacidad física, habla mucho, o más bien yo siempre lo he visto como una oportunidad para evolucionar, como un proceso evolutivo, porque si realmente empiezas a escuchar a tu cuerpo, empiezas a observar los síntomas, los signos, lo que ha cambiado en tu vida a raíz de ese síntoma, de ese signo, o por ejemplo, alguna vez una paciente me decía, le decía, oye, ¿te duele algo? No, nada. Le toco las rodillas, au, au. Y yo, ¿cómo no te dolía nada? No, sí, pero pues es normal, ¿no? Y yo, no. O sea, el dolor no es normal, ¿no? No tienes por qué vivir con dolor. Yo así como de qué. Y entonces, cuando tú ves todo eso y observas, porque a veces ni siquiera sabemos cómo se siente nuestro cuerpo. Entonces, creo que ahí es cuando si tú dices, bueno, o tú sabiendo ya esto, Ale, tú o yo, y acercándonos a la gente que puede tener alguna enfermedad o algún proceso difícil, decirles, oye, es que es una oportunidad que te está dando la vida de parar y decir, aquí puedo mejorar algo en mi persona que me puede ayudar. Y claro, o sea, obviamente hay cosas que no podemos curar con chochitos, ¿verdad? O sea, como una fractura, pues sí te puedo ayudar a que se te quite más rápido y que sane más rápido, pero no se te va a pegar el hueso solito, ¿no? Entonces, ahí también es otra parte que yo creo que es muy importante que nunca olvidemos y que yo sí le apuesto mucho a que en algún momento las dos medicinas lleguen como que a un acuerdo y como que a una, pues como a trabajar en conjunto, porque no se puede ignorar la parte del conocimiento del cuerpo humano, ¿no? O sea, definitivamente no. Pues se va a empezar a trabajar en equipo, no tanto por la parte de la medicina, sino cuando la parte del paciente comprenda esto. Cuando el Claro. paciente demande la atención de ambas partes, entonces es cuando la medicina va a reaccionar y va a decir, tenemos que hacer equipo. Y hacer equipo no significa solamente que dos personas trabajen en conjunto, sino que además en la rama de la medicina, en la carrera de la medicina, se incorporen cada vez más esta parte del conocimiento del psique humano, ¿no? Porque Sí. creo que si no, entonces seguimos con la medicina newtoniana, donde el cuerpo es una máquina, ¿no? Y bueno, quiero saludar a Rosita González Camano, Carlos Hernández, Vero Estrada Soto, Leila Mac Levisic. Vale Ramos dice, la peor frase del mundo. Yo creo que se refiere a una de las frases que platicábamos con respecto al tema del perdón, la gente que es incapaz de perdonar, ¿no? Sí. Aurelio Casillas, Mónica Correa, Estela Alexandra Correa Torres y bueno, a toda la gente que el día de hoy nos acompaña. Y bueno, pues vamos a seguir. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa con los niños que nacen enfermos o enferman a muy temprana edad? ¿Qué mal podrían ellos venir acarreando si son verdaderamente puros? Muchos de estos males, sabemos con certeza, vienen de la comida, el agua, la contaminación que ellos o sus padres pudieron heredarles. No sabemos con certeza el por qué, pero sí sabemos que somos responsables de su entorno a partir del momento en el que nacen. Ahora hablemos de la meditación y de su poder. Su efecto en la glándula pituitaria, el efecto de poder imaginar, reflexionar y utilizar la relajación en la mente para poder curarnos. Y más importante, ¿cómo es que el efecto de la meditación llamada oración puede curar a alguien más, no solamente a ti? Estamos conectados a través de un fenómeno de llamado entrelazamiento, que en la física significa que una vez que algo se une, cuando algo empieza como un todo, aunque se separe físicamente, energéticamente, todo sigue conectado. Esta parte me encantó, me fascinó esa parte. ¿Es una fuerza divina lo que nos ayuda a curarnos? ¿Es el efecto placebo de pensar en eso? ¿O es un poco de ambos? Al final, la fe en lo que quieras creer es lo que te va a curar o te va a matar. Si pones tu fe en Dios, la gente que te ama y en ti mismo, más que en la fe de que la enfermedad puede destruirte, entonces vas a curarte. Concentrarte en la vida, en algo que te da alegría, satisfacción, en el amor en tus seres queridos y todos los días
hacer algo que te haga sentir bien, pleno, eso te va a curar. Confía en tu cuerpo y su capacidad infinita de generar milagros. Y quisiera con esto pasar a la siguiente pregunta poderosa. Para ustedes, ¿qué mensaje oculto encontraron en este documental? Y me gustaría que ocupáramos este espacio para que nos platicaran un poco de lo que hacen ustedes, del trabajo de cada uno de ustedes, y cómo es que su trabajo, como lo mencionábamos antes de entrar al aire, se relaciona tanto con este documental. Es muy importante para mí que nos platiquen de ustedes, de su misión y de cómo es que este documental se relaciona con ustedes. Platícanos, Fanny. Bueno, pues yo te puedo platicar desde niña tuve muchas inquietudes, como buscar respuestas, ¿no? Tanto de mí como de mi familia, del mundo, de cosas pues, que yo percibía y que no me respondía. Después, pues obviamente por procesos personales, busqué como que muchas respuestas, ayuda. Incluso aquí he de decir que Ale fue una de mis grandes terapeutas que me ayudó y realmente le agradezco muchísimo porque de algún modo me abrió la mente a otras cosas. Pues buscando, ¿no? En todo este tema, pues al final cuando terminé la carrera de medicina, yo me acuerdo que mi mente era así, ¿no? De que pues voy a estudiar medicina y una especialidad y ya, no hay más, ¿no? O sea, este es mi camino. Y bueno, a través de todo como que, pues esto que empecé a conocer, que me empezó a ayudar a mí, que empecé a ver como otras formas de curarse, de sanarse, de encontrar respuestas, de ayudar a la gente, porque realmente yo estudié medicina porque me acuerdo que yo le decía a mi mamá y a mi papá, es que yo quiero ayudar a la gente, ¿no? O sea, yo quiero ayudar a la gente, esa era como mi necesidad. Entonces, pues ya después dije, bueno, sí, claro, siendo a lo mejor cirujana, pues puedo operar a mucha gente, pero ¿qué hay más allá de esa necesidad de operarte o de ese órgano que ya no funciona o de ese signo que te está lastimando el pie o por qué te duele la cabeza, ¿no? Entonces, pues estudiando, leyendo, conociendo gente, yendo a ciertos lugares, decidí en un punto de mi vida decir, pues ni modo, ¿no? O sea, quiero estudiar todo lo que es medicina alternativa y pues me empecé a preparar. Empecé por estudiar Reiki, que fue como mi primera conexión con todo esto. Después estudié biomagnetismo. Después aprendí a tocar los cuencos, que es una herramienta que a mí me parece fabulosa. Y bueno, ya después como que busqué más respuestas, aprendí a dar es como una terapia parecida a las flores de Bach, pero es mexicana. De hecho, un doctor de aquí de Puebla pues la desarrolló, que es el doctor Solana, que son las esencias de plantas de poder, que pues son algo muy fuerte, que a mí me gustó mucho cómo trabajaban o cómo trabajan. Y pues ya mi última herramienta que decidí como complementar bueno, en ese entonces, para ya empezar a tratar a las personas, fue homeopatía. Y me fui a estudiar homeopatía a Alemania. Y pues la verdad es que a partir de ahí te puedo decir que me siento bien, o sea, me siento satisfecha con mi camino. Obviamente hay muchas cosas que yo creo que puedo aprender para poder ayudar a la gente más, porque yo sí siempre he creído que nunca terminamos de aprender algo nuevo. Pero es lo que hago, ¿no? O sea, realmente mi consulta, por así decirlo, mi forma de ayudar es observar qué es lo que está pasando con la persona, platicar, que es lo más importante en la consulta que yo hago, escuchar, y pues ya de ahí ver cuáles son las herramientas que yo puedo utilizar con cada paciente. Entonces, pues eso es lo que a grandes rasgos hago. Y para mí este documental, pues sí fue como fue como ¿cómo te puedo decir? Como algo que me dejó como ciertos eslabones que yo no podía empatar o que no había encontrado y decir, pues creo que no soy la única loca que piensa así y creo que no soy la única médica que se fue por otro camino y que pues a lo mejor en algún momento sí fue una decisión muy dura y muy difícil para confrontar como a mi entorno, que pues es casi todo médico, pero actualmente, pues sí, te digo, todo este camino me ha traído muchas satisfacciones y sí ha sido como un paso a paso, ¿no? Y él también en el proceso, pues yo veo muchas cosas en las personas y también eso me ayuda a mí pues a sanarme de alguna forma. Y pues el mensaje oculto que yo puedo encontrar en el documental es que
Bueno, en primera, que todavía estamos como muy en pañales en todo este aspecto médico holístico, pero que hay mucho potencial para descubrir en uno mismo para poder sanarse. Y que siento que gracias a todo lo que han hecho estos médicos, terapeutas, medium, videntes o como sea que sea cada uno, psicólogos, la humanidad está llegando a un punto en el que ya no es lo de afuera me afecta o me lastima, sino es de aquí adentro para afuera, qué es lo que yo puedo proyectar para que el mundo sea un mundo mejor. Eso es lo que yo puedo compartirte ahorita a grandes rasgos, Cris. muchas gracias, Fanny. Me A encanta ti. lo que nos compartes. Ale, platícanos, ¿qué es lo que tú haces y qué mensaje oculto encontraste en este documental? Bueno, yo quiero decir que no estudié la carrera de psicología como tal. Yo era una niña normal, ¿no? Era Vivi Peluche, ¿no? Y de repente tuve ahí como un mensaje y acabé la carrera y me fui a la India. A mis 23 añitos agarré mi backpack y me fui, ¿no? Y ahí es a donde descubrí mi camino. Ahí fue mi primer llamado, de una manera muy extraña. Estuve, bueno, parte de ese viaje estuve casi 4 meses, 2 estuve en Calcuta, en la India, estuve en la Asociación de la Madre Teresa con las misioneras de la caridad. A ver, es algo que yo nunca me hubiera ni siquiera imaginado, y estuve de voluntaria en el Hospital de Enfermos Terminales. Entonces, bueno, para mí fue la mejor escuela de vida. Y regresé y traté de buscar, tuve maestros, tuve cursitis, he tenido cursitis desde hace mucho tiempo, así en esta búsqueda, como menciona Fanny, y empecé a hacer un tema como de sanación, pero me daba cuenta que quedaba como corto porque no había como estas frases de poder y estos diagnósticos y estas cosas. Y bueno, después de muchos años, algunos intentos, etcétera, decidí darle forma estudiando la maestría en constelaciones familiares que se llama Soluciones Sistémicas Sociales en México, 2 años, y luego me aventé la especialidad 1 de Business Coaching, que tiene que ver con empresas y constelaciones, luego que está más ligado a mi carrera, luego me aventé la especialidad de pareja, y luego me eché 3 módulos con Bert Hellinger, que acaba de fallecer el año pasado, y tiene que ver con bueno, él dio la máxima certificación que se llama la Hellinger Ciencia. Estudié, como lo comenté en el Chopra Center, Ayurveda, que es la ciencia de la vida, salud perfecta, en el 2015. O sea, he estado como haciendo muchas cosas, ¿no? Mi terapia, básicamente, es que hago varias cosas, como tú lo dijiste, ¿no? Leo las cartas, el tarot, pero no es de manera de adivinatoria, sino más bien centrarte dónde está tu energía de manera terapéutica. Hago Theta Healing, que es una herramienta que a mí me gustó, que a mí me acomodó muy bien, pero yo hice mi know-how de terapia, que tiene que ver con 3 puntos o vertientes: la parte familiar sistémica, parte de parejas y parte de creencias. Eso es lo que yo hago en mi terapia personal. Hago constelaciones. ¿Qué más hago? Bueno, pues estudié astrología, estoy estudiando astrología desde hace 3 años, y eso me encantó porque fue ponerle un huevo a la canasta de una manera muy mágica, en donde tienes un entendimiento del universo que mucha gente no lo puede entender o creer, pero a mí me parece maravilloso. Y como Fanny, los cuencos llegaron a mi vida de una manera muy inesperada y estoy fascinada, apasionada, como me decía mi maestra, con la cajita de Dios, y fue parte pues de mi sembrar o de más bien de poner mi granito de arena en esta pandemia. Entonces he hecho como transmisiones en vivo igual, y los cuencos se han incrementado y he conocido mucha gente, y es sanación a través del sonido, y te energetiza y te equilibra los chakras, ¿no? Entonces, bueno, traté de ser breve, perdón, pero básicamente eso es lo que hago. No, este foro es para que ustedes explayen. Sí. Ahora, sí me gustaría que me platicaran las dos de este documental específicamente, qué mensaje oculto encontraron. O sea, para ustedes, y que además es un mensaje que me gustaría que le compartieran a la gente. Pues perdón, a mí se me olvidó, Fanny sí lo dijo. El mensaje oculto es que nos demos cuenta de nuestro poder,
porque en el poder está la intención y en la intención está la manifestación y bueno, más bien la acción que te genera la manifestación. Entonces, cuando tú ya lo haces tangible, dices, ay, qué fregón soy, o qué bueno, qué padre que lo hice. O sea, que nos demos cuenta que todos, uno, estamos unidos y dos, todos tenemos esa fuerza y ese poder para lograr lo que queremos, ¿no? En una de las conferencias de Chopra me encantó, dice, bueno, no creen en Dios, en el universo, no crean en nada, está muy bien. El polvo de las estrellas es el 70% de materia desconocida, pero resulta que ese mismo polvo de estrellas está integrado en las bacterias de tus intestinos y tu estómago. Entonces es exactamente lo mismo. Entonces, si no quieren creer en Dios, no crean. Nada más les recuerdo que vienen del polvo de las estrellas. Y eso para mí marcó una diferencia, ¿no? Me encantó, es el mensaje oculto, es la unidad, es parte del aprendizaje de este año del COVID, que para mí ha sido un año súper bendecido y muy, muy controversial, no me quiero, pero muy, muy bendecido. Eso es, ¿no? La unidad y ver nuestro propio poder personal serían mis aportaciones. Oigan, pues yo quiero compartirles que a mí, digo, obviamente todo el documental fue como un despertar para mí en muchos temas, porque una vez más me ayudó a acabar de comprender cosas que me pasaban y que no entendía por qué me pasaban, o por qué yo tenía cierta capacidad de algo y no comprendía bien por qué. Pero de las principales cosas que más me gustaron fue este concepto de la física cuántica, que es el entrelazamiento, ¿no? El entrelazamiento, que se habla de él desde una parte espiritual, pero que en realidad es un concepto de la física cuántica, y que habla de eso, ¿no? Que una vez que algo empieza como un todo, aunque se separe físicamente, energéticamente siempre va a seguir conectado. Y como decías tú, Ale, ok, tú puedes no creer en Dios o no creer en nada, pero lo que te estoy diciendo es algo de la física cuántica, o sea, es algo de la ciencia, ¿no? De esa ciencia que la mayoría de la gente no puede negar. Y este concepto de entrelazar a las personas, yo creo que todos estamos entrelazados, pero creo que ciertas personas están más entrelazadas que otras. Por ejemplo, mi esposa y yo siempre lo hemos dicho, o sea, tú y yo estamos entrelazados a través de esta vida, de vidas pasadas y de vidas futuras, porque lo sentimos, porque lo percibimos, porque a lo mejor no lo comprendemos o no lo podemos acabar de comprender, pero hay días que amanecemos y que entendemos que estamos volviendo a vivir algo que ya vivimos muchas veces. Y es cuando me doy cuenta que en efecto, o sea, a lo mejor nos hemos separado y a lo mejor muchas personas se separan físicamente de ese ser querido, de ser amado, y muchas veces la separación es muy dolorosa porque la separación es la muerte, pero energéticamente no te separas. No se libera esa conexión, nunca se libera. Y creo que en esta época, justamente como lo comentaban de COVID, creo que un aliento o un suspiro o un respiro dentro de tanta tragedia que está ocurriendo es que si podemos tener la paz de comprender que parte de esa gente que se está yendo debido a esta enfermedad, en realidad, pues nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar, porque hay esta conexión, este entrelazamiento, pues te da un rayito de esperanza, ¿no? Un rayito de esperanza de algún día nos volveremos a conectar o acabar de conectar, porque nunca te dejas de conectar, ¿no? Y para mí ese es el mensaje oculto. Y otro de los mensajes ocultos, y creo que el más importante es, ya lo mencioné, lo quiero volver a mencionar, lo quiero recalcar, que la gente, por favor, acuda a personas como Ale, como Fanny, para buscar, no solamente es un tema de respuestas, las personas piensan que van con ustedes a que les resuelvan la vida, que les van a preguntar casi quién, cuál es el número de la lotería mañana y no va por ahí, o sea, no es así, pero sí vas a encontrar muchas respuestas en gente como Fanny, como Ale, pero al final estas personas son guías, la respuesta la vas a encontrar tú. Personas como Fanny, como Ale,
te van llevando con el camino y te van dando lecciones para que tú vayas forjando poco a poquito este mapa y eventualmente, no sé si vas a llegar, pero vas a comprender cómo es que el destino empieza a formarse o a forjarse para ti. Pero si no te ayudas de herramientas como lo que ellos practican, muy difícilmente lo vas a hacer. O sea, yo te lo dice alguien que estaba negado en alguna parte a comprender esta visión y que ahora me doy cuenta que entre más me alimento y alimento mi espíritu y mi alma de este conocimiento, soy mejor persona, soy mejor papá, soy mejor esposo, soy mejor ser humano, un mejor ser de la humanidad y también un mejor deportista, o sea, mejor para todo. Y me ayuda a que cuando hay momentos críticos, difíciles en mi vida, los puedes solventar de mejor manera. No sé si más fácil, pero por lo menos de una manera más eficaz. Y bueno, pues eso es mi mensaje. Y quisiera saludar a Mónica Correa, Kayam Lepidochelis, Chano Martínez, Chano MTZO, y a toda la gente que el día de hoy se ha conectado. Un último mensaje que quieran dar antes de que nos despidamos, Fanny, Ale, de veras que qué bonita intervención la de ustedes, qué bonito foro, porque hablar de sanación sana, alivia. Pues bueno, antes que nada, gracias Cris por la invitación, me dio mucho gusto y pues bueno, Ale, mucho gusto volver a verte después de tanto tiempo. Y pues nada, o sea, lo único que yo quisiera compartirles es que cuando lleguen a tener algún problema en la vida o alguna situación difícil, sea de cualquier índole, busquen ayuda, porque no saben a veces los caminos o las puertas que se pueden abrir a través de como esos foquitos rojos que nos da el universo, ¿no? Y pues otra cosa es que sí es bueno siempre atenderse, prevenir y todo, pero lo primero que yo creo que es lo más importante es atender a tu corazón y a tu mente para ser una persona más sana. Eso es todo. Gracias, muchas gracias, Fanny. Ale. Pues yo quisiera decir, también agradecerte, un gusto volverte a ver, Fanny, verte crecer, verte en lo tuyo es muy reconfortante. A ti, Cris, que no te había visto, que nos habíamos visto desde hace tiempo y volvernos a reencontrar o coincidir, ¿no? Que es una diosidencia. Muchas gracias. ¿Yo qué quiero decir? Pues lo que dijo Fanny, ¿no? O sea, cuidar tu mente y tu emoción. Y yo creo que estos focos rojos que la gente no se autoobserva, cree que el cuerpo está descomunicado del espíritu, de la mente y de las emociones. Yo más bien creo que a donde estés en paz, ahí es. Lo que te dé paz, eso es. Entonces, ¿cuál es el filtro medidor de tu verdad de manera física? Es el chakra del corazón, es poder hablar a través del chakra de la garganta y en medio de eso está el timo, que es la glándula de la felicidad, ¿no? Entonces, cuando tú hablas y sientes, puedes expresar y puedes ser feliz por decir las cosas. Entonces, es importantísimo. Hace rato veía una paciente y me decía, es que en 15 días, y le dije, y entonces hablar desde nuestra verdad, desde lo que queremos, desde cómo lo queremos, desde dónde podemos, desde saber nuestras limitaciones y también nuestras grandes capacidades es súper importante. Entonces yo los invitaría como a hablar desde el sentimiento, no desde la mente, desde el sentimiento, porque desde ahí es de donde viene nuestra verdad y empieza la sanación, ¿no? Fanny dice, llego a una consulta y lo primero que hago es hablar. Claro, porque hablar es sanar, porque escuchar es sanar. Entonces eso sería lo que quisiera yo compartir y decir, ¿no? Qué padre, qué bonito. Híjole, pues muchísimas gracias. Se nos fue volando. Sí. Voy a tomar la palabra a Ale. Vamos a tratar de repetir este foro, pero ahora Sí. Presencial. Vamos a tratar de repetirlo porque la verdad es que estuvo muy padre. Y creo que hay mucho que hablar. Este foro, obviamente, tiene el fin, la motivación de analizar el documental de Hill. Pero el documental de Hill nos abre un abanico infinito
de plática con respecto a la sanación emocional, espiritual, y creo que hay mucho de qué hablar. Y creo que hay mucho de lo cual se le puede instruir, se le puede enseñar a la gente, y estoy convencido de que si logramos entre varias personas, entre nosotros, tocar el corazón de alguien que se abre a la posibilidad de que esto que hacen ustedes y parte de lo que hago yo les ayuda, esa persona va a ser un mejor miembro de la humanidad. Como Exacto. dicen, cuando estás en contacto con tu corazón, beneficias a tu entorno, no nada más a ti. Entonces, pues bueno, les voy a tomar la palabra, vamos a repetirlo de manera presencial. Y bueno, pues así es como el día de hoy llegamos al final de nuestro foro de inspiración, teniendo a dos grandísimas invitadas. Por favor, nada más compártenos para finalizar sus redes sociales y dónde los pueden encontrar las personas que quieran tomar consulta con ustedes. Sí, bueno, yo tengo mi página de Facebook que se llama Doctora Estefanía Lobato Díaz, homeópata clásica, y en Instagram estoy como Doctora Estefanía Lobato, y les comparto mi número para WhatsApp o cualquier consulta, es 2222 77 79 88. Me encuentro en La Paz y es previa cita. Perfecto, excelente. Ale. Yo también tengo una página de Facebook que se llama Alejandra Frese, pero se usa más la mía, la personal, entonces Alejandra Frese, S-E. En Instagram estoy como Ale Frese y mi celular es 2223 230600 y mi consultorio está en Prados Agua Azul, que es como muy céntrico y muy accesible para todos para llegar. Entonces, bueno, ahí estoy. Excelente, pues ya saben, ahí escucharon los teléfonos en La Paz, Prados Agua Azul, cualquiera de los dos. Aquí en Puebla, digo, la verdad está muy cerca. Si no dicen Puebla, no importa. Creo que afortunadamente hoy en día con las herramientas de la tecnología también se pueden conectar con ellas. Así es que los invito a que por favor se den la oportunidad de conocer la experiencia de que te trate una persona como Ale, como Fanny, y mejorar tu vida. Así es que, pues muchas gracias, Ale, muchas gracias, Fanny. Gracias, Chris. Un fuerte abrazo, que Dios las bendiga y que pasen una excelente noche y excelente fin de semana. Igualmente, Chris. Bye. Saludos a todos en casa. Gracias. Bye, bye. Hasta luego.